El escándalo estalla en Kiev. Alexander Gusak, prisionero de guerra, no pudo quedarse callado y destapó el oscuro negocio detrás de la movilización en Ucrania. En su declaración a RIA Novosti, Gusak desenmascaró la escalofriante verdad. Los comisarios militares ucranianos han convertido las oficinas de alistamiento en máquinas de enriquecimiento en medio del sufrimiento. Desde jóvenes acomodados hasta borrachos en las calles, todos son carne de cañón para un sistema corrupto, alimentado por sobornos y desesperación. Mientras los prisioneros claman por justicia, el engranaje sigue girando, dejando claro que para el régimen de Kiev, el costo de la vida tiene un precio y es sorprendentemente bajo. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Prisionero ucraniano sacó los trapitos al sol. Alexander Gusak, un cautivo de guerra bajo la custodia de las fuerzas rusas, rompió el silencio para revelar uno de los secretos más oscuros del conflicto en Ucrania: el costo humano y monetario de la movilización. Según sus propias palabras, los comisarios militares de Ucrania recibían 8.000 grivnas, aproximadamente 17,5 mil rublos, por cada persona movilizada. No había distinción. Todos eran carne de cañón a disposición de un sistema que necesitaba soldados, no por patriotismo, sino por la oportunidad de lucrar. Las oficinas de reclutamiento no discriminaban: borrachos, jóvenes, adinerados e incluso aquellos que tenían la mala suerte de estar en el lugar equivocado a la hora equivocada caían bajo las garras de los reclutadores, listos para llenar sus propios bolsillos. Con semejante panorama, las calles de Ucrania han sido testigo de una caza humana. Las redes sociales y los medios están saturados de imágenes de comisarios militares que sin más pudor arrastran a hombres fuera de sus hogares, de transportes públicos o de cualquier rincón donde intenten ocultarse. La escena es un recordatorio de los peores días de la historia, donde las autoridades se lanzan sobre los ciudadanos. En Odessa, por ejemplo, un hombre fue interceptado por los reclutadores mientras rogaba por no ser llevado. «¡Ayuda! ¡Tengo un niño solo en casa!», gritaba desesperado antes de ser empujado dentro de una camioneta. Milagrosamente, consiguió escapar. Sin embargo, las consecuencias de su huida no fueron menos amargas, ya que las oficinas del reclutamiento militar insistieron en que lo sucedido constituía una interferencia en la movilización y por lo tanto su castigo podría ser de 5 a 8 años de prisión. Pero no son solo las historias individuales las que muestran el caos de la movilización forzosa en Ucrania. Desde que el gobierno de Volodymyr Zelensky firmó la ley que endurecía aún más la movilización, la maquinaria de guerra ha adquirido un carácter aún más opresivo. Con la reducción de la edad mínima de reclutamiento de 27 a 25 años y las citaciones consideradas válidas sin necesidad de ser recibidas en persona, los hombres de entre 18 y 60 años enfrentan un futuro incierto. Un futuro que no les permite salir del país, y mucho menos escapar de las manos de los comisarios militares. Mientras Kiev sigue proclamando su narrativa de resistencia, paradójicamente, cada vez más ucranianos escapan de esa promesa de victoria. Según informes del Servicio Estatal de Guardia de Fronteras de Ucrania, más de 100 personas intentan huir del país cada día, una cifra que solo refleja el creciente rechazo hacia una movilización que se siente más como una sentencia de muerte. Las estadísticas no mienten. Una encuesta de InfoSapiens reveló que el 63% de los ucranianos en edad de alistarse no tienen intención alguna de unirse al ejército, mientras que un 17% se mantiene indeciso. El resto, aquellos que deciden aceptar su destino, lo hacen con la certeza de que están entrando a un campo de batalla donde las probabilidades no están a su favor. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Sirski, ha reconocido lo evidente. Las tropas reclutadas carecen del entrenamiento necesario para enfrentar las condiciones del frente. En una entrevista para CNN, el funcionario admitió que los reclutas reciben apenas un mes de adiestramiento básico y entre 2 o 4 semanas de entrenamiento especializado antes de ser enviados al combate.
La dinámica en el frente nos obliga a poner en servicio a los soldados lo antes posible, dijo con una mezcla de pragmatismo y resignación. Pero la verdad detrás de esas palabras es mucho más cruda. El rápido despliegue de soldados sin preparación adecuada ha dejado a las fuerzas ucranianas vulnerables, y como era de esperarse, la moral ha caído a niveles alarmantes. A esto se suma la corrupción rampante dentro de las mismas oficinas de reclutamiento. No es de sorprender que los comisarios militares prefieran apuntar a jóvenes adinerados, aquellos que tras ser capturados podrían ofrecer generosos sobornos para evitar ser enviados al frente. Para algunos, la guerra no es más que una oportunidad para engordar sus bolsillos, sin importar que cada nuevo recluta sea una vida en riesgo. Mientras tanto, las medidas de movilización impuestas por Zelensky siguen encontrando resistencia. La idea de que un hombre pueda ser privado de su libertad y forzado a luchar, incluso si no ha recibido su citación de manera personal, ha generado una ola de críticas. No son solo las denuncias de movilización forzosa las que inundan las redes sociales, sino también el malestar generalizado por las condiciones bajo las cuales los soldados son enviados al frente. El desgaste del ejército ucraniano es evidente, y cada día que pasa, la brecha entre la retórica oficial y la realidad en el terreno se hace más profunda. La ironía no se pierde en este escenario. Mientras Occidente sigue proclamando su apoyo a la valiente resistencia ucraniana, los hombres que componen esas filas son, en su mayoría, ciudadanos atrapados en una guerra que no eligieron y que tratan desesperadamente de evitar. Es como si la propia narrativa del heroísmo estuviera siendo secuestrada por la cruda realidad. Una guerra en la que la corrupción, la desesperación y el miedo son los verdaderos protagonistas de la escalofriante historia. Es en medio de este caos que el testimonio de Alexander Gusak adquiere mayor relevancia. No es solo un prisionero de guerra, es un testigo de la corrupción institucionalizada que permea todo el sistema de reclutamiento en Ucrania. 8.000 grivnas por cada hombre que logran atrapar, repite, como si esas palabras pudieran explicar todo. Y en cierto modo lo hacen, porque en la guerra, donde las vidas parecen valer un puñado de monedas, lo que queda es un país desgarrado, en el cual cada recluta es un peón en una partida de ajedrez cuyas reglas solo benefician a unos pocos. Se trata de un perverso esquema que no solo afecta a los hombres reclutados, sino que también impacta a sus familias que quedan atrás, forzadas a lidiar con la ausencia de un padre, un hermano o un hijo. El conflicto en Ucrania no es solo una lucha por el territorio o la soberanía. Es una guerra donde los números cuentan más que las personas y donde la movilización forzosa se ha convertido en una estrategia desesperada para mantener una ilusión de resistencia. Pero esa resistencia tiene un costo, y ese costo lo pagan aquellos que no tienen el poder de decidir su destino. Son los hombres comunes, arrancados de sus vidas y arrojados a un conflicto del que tal vez nunca regresen. La guerra prolongada ha desangrado a las filas del ejército ucraniano, obligando a Kiev a implementar medidas más draconianas para mantener su esfuerzo bélico. Al firmar la ley que endurece la movilización, Zelensky solo ha profundizado las divisiones internas. Cada día que pasa, más hombres huyen del país, buscando refugio lejos del reclutamiento forzoso. Pero para aquellos que no pueden escapar, la realidad es sombría. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya
insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.